Ok, entonces, bueno, espero que estén bien, obviamente, y que, bueno, vamos a retomar, ¿no es cierto?, con las clases y todo eso, lo mejor que se pueda. Eh, Recuerden que cualquier duda pueden escribir solamente, o sea, pueden escribir sin problema, y vamos a responder. Eh, Antes de empezar, ¿hay alguna duda de cualquier cosa? Ok, si no hay, entonces vamos con el auxiliar nueve. Entonces, el auxiliar 9 les traje dos problemas. Uno de ellos, que es el primero, es sobre resistencias y corrientes continuas y estacionarias. ¿Ok? Y el segundo es resolver un circuito que es ya un poco más avanzado de los usuales. Entonces, vamos a partir con el problema uno, un 1, que está con las otras letras para los ítems. Entonces, el problema uno nos dice que tratamos de desarrollar un poco esta idea de la resistencia que presenta un objeto. Entonces, lo que ustedes habían visto en clases, que si se tenía un cable cilíndrico, que no es cierto, está sometido a una diferencia de potencial por los contactos de los extremos, entonces iba a escribir una corriente, bueno, que el signo hacia donde fluye depende del signo delta V, y lo que uno iba a encontrar era que, perdón, R era igual a delta V sobre I. Si quieren escribimos todo en módulo para que no haya problema, pero tienen que ser con el mismo signo, presencia sea positiva. Y de esto uno encontró que R tenía que ser, dependiendo de la geometría de este cable, ¿no es cierto? Si es que suponemos que tiene un área transversal A y además un largo L. Y bueno, hay una constante intrínseca del material que vamos a llamar la resistividad, con la letra eta. Entonces esta resistencia iba a valer eta por L sobre A. ¿Sí? Si se fijan, entonces esta geometría es realmente simple y queremos generalizar esto un poco cuando el objeto ya no es tan sencillo. ¿Sí? De todas formas, la manera clásica de calcular resistencia es así. Es decir, ustedes calculan delta V en el sistema, calculan la corriente que pasa por el sistema, y si los dividen les va a dar la resistencia, que es una cantidad que depende únicamente de la geometría del problema. Pero aquí vamos a dar una fórmula para calcularla de antemano, o sea, sin calcular ni delta V ni I. Y vamos entonces a generalizar esto que está acá. ¿Ya? Entonces, la primera parte me pide mostrar que R lo puedo escribir como una integral de la resistividad, como esta fórmula. Y simplemente la voy a justificar de cierta manera. Entonces lo que tenemos aquí es que, perdón, tenemos un cable, o no necesariamente un cable, un objeto, que su área transversal es muy amorfa y va cambiando con la coordenada que recorre este cable. Entonces hay un área de X que va cambiando en cierta medida que yo voy avanzando en X. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para escribir la resistencia de este cable? Ok, pensemos que lo conectamos a una diferencia de potencial aquí. Y
Tenemos que pensar entonces que este cable lo vamos a dividir en muchos cables chiquititos. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que vamos a tener aquí, primero, este va a ser el A, digamos, de X. Después este lo conectamos, ¿no es cierto?, a un A de X más de X. Después estará conectado, ¿no es cierto?, a un A de X más 2 de X y así, hasta que llegamos al final del cable. ¿Ok? Donde aquí tenemos el A finalmente L. Y este sería entonces, bueno, ok, supongamos que X0. X0 llega hasta L. Entonces, se fijan aquí, lo que hice fue particionar mi cable en cables chiquititos, ¿sí? Y con eso no hay ningún problema, porque si ustedes piensan en esto, ahora como un circuito, ustedes van a tener su delta V aquí, y van a tener un montón de resistencias chiquititas aquí. En verdad son infinitas, ¿no es cierto? Porque dividí el cable en pedacitos infinitesimales, pero no puedo escribir infinita resistencia en este dibujito. Y uno sabe que la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Una resistencia en serie, es simplemente la suma de la resistencia. Entonces, con esta imagen que yo tengo acá, donde puedo dividir mi cable en infinitos pedacitos chicos, lo que hago es sumar todo eso, ¿no es cierto? Entonces la resistencia equivalente, en este caso, lo que escribirlo como la suma de A de X0 más de X por Y. Y esto tiene, ¿no es cierto? Supongamos que cada ancho este es de X. De X, perdón, hay que ver esto. Es la fórmula para la resistencia de este pedacito de cable es eta por el de X partido en el A de X0 más Y de X. Y el IVA, ¿no es cierto?, recorre de Y hasta, bueno, un número tal que llegó hasta L. Y entonces esta suma, si es que yo la paso en la integral, tomando el límite de X tiende a 0, ¿no es cierto?, se va a transformar a integral de 0 a L de eta de X por A de X. Entonces así es como justifico esta fórmula para calcular la resistencia de un cable medio raro, donde ahora no es perfectamente un cilindro únicamente. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? No, si no hay duda, entonces pasemos a la siguiente ítem de la pregunta. Entonces, en el ítem 2, perdón, el ítem 2 me propone que puedo hacer otra forma para calcular esta resistencia de un cable raro. Entonces, ok, imaginemos que es algo así como un cable que está curvado, ¿ya? Y acá le pongo, ¿no es cierto?, la diferencia potencial. Ahora, si yo intento, digamos, aplicar mi fórmula anterior, uso esta como mi área transversal, que en este caso es una constante, el de X se pone un poco raro. ¿En qué sentido? En que como esto está curvo, si se fijan, yo tengo que superponer estas áreas. Para superponer estas áreas, es un poco difícil rellenar como el espacio que queda entre ellos cuando yo las, por ejemplo, si hago aquí, hago otra. Si fijan, el espesor como que varía en la coordenada radial. Así que supongamos que es perfecto. ¿Sí? Entonces puede que sea, no es tan claro cómo aplicar la fórmula anterior. Sí, pues yo diría que mi A
digamos, en este caso, hay un ángulo, siempre es constante, que es el área transversal de esto, que sería, no sé, si es de A por A, sería A cuadrado, y tendría que recorrer en un dl, y este es el que tiene problemas, porque el dl es algo así como, es algo así como de phi, pero hay un r, ¿no es cierto? Que depende, ¿no es cierto?, eh, es lo que les mencioné, que no hay. No, el dl, si te fijas antes, tiene que ver con la coordenada en la que yo voy recorriendo mi área transversal, ¿sí? En este caso, el dl, ¿no es cierto?, estoy recorriendo una sección circular, pero el problema es que el dl va variando con el radio de alguna forma, entonces como que me falta una integral, entonces es medio raro. Entonces vamos a proponer otra forma de calcular esta resistencia. Es un poco raro, o no es claro cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué les voy a proponer yo? Voy a proponerles que para este problema, si yo tomo un cuadradito infinitesimal y lo sigo, yo sé que aquí el largo de este cable, que es una sección, ¿no es cierto?, de transversal, es, bueno, supongamos que sí es perfectamente circular y va desde, por ejemplo, un ángulo phi igual cero a phi igual phi cero. Este L es phi cero por el radio, ¿sí? Y así lo puedo hacer para cualquier otra sección de aquí, por ejemplo, el de acá arriba. Si también es phi cero, pero es otro radio distinto, ¿cierto? Es el radio que va hacia allá, phi cero por ese radio. Entonces, si se fijan, en vez de hacer esta suma que yo hice de dividir mi cable en secciones transversales, como ahora la curvatura parece ser un poco más importante, lo que yo podría hacer, en vez de sumar esta resistencia haciéndoles estas slice, como cortando como si fuera un pan, ¿no es cierto? Podría sumar caras infinitesimales de la transversal para las cuales yo conozco cuánto vale ese largo. Ahora, si yo estoy sumando todos estos cablecitos así, si yo miro el circuito equivalente de esto, supongamos que tenemos aquí el delta V, aquí mis conexiones, lo que yo estaría haciendo es algo como esto, ¿no es cierto? Bueno, y así hasta infinito, ¿no es cierto? Estoy sumando infinitas áreas transversales. En este caso las coloqué, es equivalente a haberlas colocado en paralelo, ¿cierto? Me captan esa idea, ¿cierto? Y uno sabe que en paralelo la resistencia equivalente se calcula un poco raro, es 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más bla, 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 todas las que hay. Entonces vamos a usar esta forma para calcular la resistencia de esta cosa que ahora es como un cable que está siendo curvado. ¿Qué cosas para un pedacito? Claro, así, si te fijas, esta resistencia de aquí, que es un pedacito de la transversal, correspondería a solamente una de estas resistencias en paralelo. Yo tendría que sumar toda esta. Entonces, si se fijan, antes yo estaba sumando en DL, estaba sumando en la coordenada que recorre el cable, ahora voy a sumar en el área, ¿sí? Es como hacerlo al revés. Entonces, ¿cuánto vale este R1, por ejemplo? R1 sabíamos que valía eta por el largo del cable, que sabíamos que valía, por ejemplo, en este caso,
lo tenemos fijo, es algo que depende L de una coordenada, en este caso R, y partido en el área, pero el área ahora es infinitesimal. Entonces, el área es un dA, de alguna forma. Entonces, el 1 sobre R1, bueno, esto no tiene nada de rigor, pero funciona. El 1 sobre R1 es ahora un dA sobre L de R que una aleta abajo. ¿Ok? Entonces ahora, si yo quiero sumar todas estas resistencias chiquititas, ahora sí puedo pasar la integral usando el dA como mi diferencial. Por lo tanto, si yo coloco 1 sobre el R equivalente, me queda igual a, ¿no es cierto?, la suma de los 1 sobre R que valen el diferencial de área partido en N y L de R. Esto en general podría depender L del área que estoy considerando infinitesimal. ¿Sí? Y si yo lo paso a integral, ¿no es cierto? Perdón. Entonces, y por supuesto hago el inverso porque me interesa R equivalente, no 1 sobre R, podría encontrar que R, en este caso, va a valer 1 sobre la integral de el de A partido en eta L. Entonces, las dos fórmulas que le mostré para calcular esta resistencia, en verdad, tienen que darme el mismo resultado, solamente que en un caso va a ser más fácil implementar una más que la otra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando las cosas están curvadas, ahí ya se pone raro porque el largo de cada uno de estos cables va cambiando. Más que nada por eso. Entonces recorrer el largo es un poco raro. Simplemente por eso. Entonces ahora vamos a aplicar esto a un problema en concreto. Entonces el problema en concreto que les traje hoy es el siguiente. Ojalá no lo hayan hecho antes. Perdón. Entonces, hay algo más o menos así. Este de aquí no. Ahí. Para allá. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es un cilindro que está cortado. Y de hecho es un cilindro hueco, que tiene radios A y B, por supuesto. Y la gracia de este cilindro es que aquí voy a ponerle potencial en estas placas que están definidas por los planos φ igual 0 y φ igual a pi. ¿Ok? Ahí, sí. Ahí queda más bonito. Ya. Entonces lo que aquí yo voy a poner es que en esta placa de abajo B es igual a B0 y en esta B es igual a 0. En verdad, podría haber definido esto en una constante arbitraria, ¿no es cierto? Lo importante es la diferencia potencial. Así que bueno, elijo que uno de ellos esté en 0 y listo. Ya. Entonces, dada esta configuración, por supuesto, el cilindro tiene una conductividad G. Entonces, con esto me pregunta calcular cuál va a ser la resistencia que va a pasar, que este objeto va a ejercer cuando la corriente quiera fluir de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, primero voy a calcular esto usando una de mis fórmulas que derivé antes. Y luego voy a usarlo utilizando la fórmula tradicional que va a ser R igual el delta B, que va a ser B0 sobre I. Esto vamos a dejar para el final.
porque el I hay que calcularlo usando, ¿no es cierto?, calculando el J, calculando el campo eléctrico y todas esas cosas. Pero primero vamos a calcular R únicamente con la geometría del problema. Ya. Entonces, si se fijan, como este cilindro está curvadito, me va a convenir usar más la fórmula que acabo de derivar, que es cuando considero que tengo muchas resistencias que están en paralelo, ¿no es cierto? Agarro aquí un pedacito de esta área, sigo aquí, conozco cuánto es el largo de ese cable, y así voy haciéndolo con todos los pedacitos de área. ¿Sí? Entonces, supongamos que hacemos eso, vamos a tener que, entonces, ahora, el largo de cada uno de estos cables va a ser, perdón, perdón, pi, porque voy desde phi igual 0 a phi igual a pi, por el radio. ¿Sí? Y el radio es, ¿no es cierto?, desde el centro hasta el cable que estoy mirando justamente. Y el diferencial de área, el diferencial de área, ¿cuánto es? Si yo estoy dividiendo esta área en segmentos infinitesimales, aquí este rojito tiene dr y para acá tiene, ¿no es cierto?, dz. Diferencial de área es nada más y nada menos que dr por dz. Entonces vamos a aplicar mi fórmula que derivé muy poco rigurosamente, pero vamos a ver que funciona a la perfección. Ah, bueno, y por supuesto la conductividad es 1 sobre eta. Esa es la definición que tiene. Entonces la resistividad es 1 sobre G. Pero escribamos eta únicamente. Entonces les mencioné que la fórmula para esto entonces era que mi R iba a ser 1 sobre la integral de A sobre eta L. Y yo reemplazo lo que tengo arriba. Esto me da que tiene que ser 1 sobre la integral. El de A era dr de z. Y el largo era pi por r. Y aquí va el eta, que por ahora estamos considerando que estos objetos tienen eta constante, es decir, están hechos de un único material o un material que no está graduado. Pero puede pasar que el eta también dependa de alguna coordenada. En ese caso tienen que integrar también el eta, por eso no lo saco para afuera. Tiene que ir adentro. Y ahora pongo los límites. Entonces esta integral, como tengo diferenciales doble, y la del radio va a ir desde, por supuesto, A hasta B. Y la de Z, bueno, supongamos que el signo tiene un largo L. Entonces yo ejecuto esto. Las constantes salen para afuera. Eta pi. Y aquí me queda L. Sí. L por... Y aquí me queda un logaritmo, ¿no es cierto? La integral en R. Entonces me queda el logaritmo natural de B sobre A. ¿Sí? Entonces, si uno quiere pensar que este R es algo así como una longitud partido en un área, en este caso la longitud vendría dado por pi, el arco pi, si quieren verlo, y el área vendría dado por este L logaritmo, queda medio raro, en todo caso no se puede interpretar tan fácilmente porque habría que multiplicar aquí por un L y un L de alguna forma que quede con la unidad correcta, ¿sí? Si se fijan en la resistencia de un objeto únicamente geométrico. Ya. ¿Alguna duda sobre cómo hice esto? Si hubiera intentado aplicar la otra fórmula, donde yo asigno un área transversal, que en este caso sería fácil, sería, ¿no es cierto?, un B menos A por L,
Y trato de integrar en los largos, es medio raro porque este largo depende, ¿no es cierto?, de una coordenada radial. Por eso lo hice sumando resistencia en paralelo. Ya, si no hay dudas, vamos a hacerlo de la forma tradicional, es decir, vamos a calcular la corriente y vamos a verificar que cuando yo tomo el cociente entre delta V y I, llego exactamente al mismo resultado para la resistencia. Ya. Entonces, ahora calculamos de la forma tradicional. Ya. Entonces, en mi problema, tengo que resolver, digamos, como yo sé que J es G por E, en un material óhmico, bueno, no les mencioné eso, pero el enunciado me dice que este cilindro es óhmico. Entonces, es lineal la corriente con el campo eléctrico. Tengo que calcular E, entonces, ¿no es cierto?, para este sistema. Entonces, si yo tengo que J es igual a G por E, y además, perdón, perdón, yo tengo que, entonces si yo tomo divergencia a ambos lados, voy a tener que la divergencia de J es igual a G por la divergencia de E. ¿Sí? Pero yo sé que si la corriente es estacionaria, es decir, en la ecuación de continuidad para la carga, yo asumo que no hay dependencia temporal para el vector corriente, entonces la divergencia de J es cero. Entonces voy a recuperar que la divergencia de E, en el caso de corrientes estacionarias, es cero también. ¿Esto de qué me sirve? Porque yo sé que, además, el rotor de E sigue siendo cero. Esa es una de las ecuaciones fundamentales, ¿no es cierto?, para la electrostática. Por lo tanto, la formulación potencial sigue siendo válida. Es decir, si yo propongo que E es menos gradiente de B gracias a esta formulita de acá arriba, y lo inyecto en la ecuación de arriba, entonces voy a tener que el laplaciano de B es igual a cero. Esta es una de las formas de resolver, por supuesto, hay más, ¿sí? Pero voy a usar la ecuación de Laplace porque es una herramienta súper poderosa. Perdón, ya. Entonces, bueno, tenemos que el laplaciano de B es igual a cero y vamos a usar cilíndricas. Obviamente porque nuestro objeto es como un cilindro, está partido a la mitad, pero sigue siendo un cilindro. Entonces, simplemente en alguna auxiliar nosotros habíamos calculado cuánto valía la solución general a la ecuación de Laplace en coordenada cilíndrica, y esta solución era una constante más otra constante log de R. Bueno, R es el R cilíndrico, por supuesto. No me gusta usar ρ porque ρ a veces uno lo usa para densidad de carga y otras cosas, entonces se confunde. Más B log de R, y este log de R puede ir con 1 más C phi más D phi. Esa es la parte fácil, y después uno encuentra que había toda una parte muy complicada que iba de la siguiente forma. Seno y coseno de phi más b seno de... Entonces, bueno, en una clase habíamos encontrado esta solución general para la ecuación de Laplace en cilíndricas, asumiendo, ¿no es cierto?, que el cilindro es súper largo, por lo tanto no depende de z el potencial. Y esta era la solución general. ¿Cómo lo habíamos encontrado? Bueno,
usando separación de variables. ¿Por qué? Porque el laplaciano de B en cilíndricas es algo así como 1 sobre R por dA de R de BA de phi más 1 sobre R cuadrado por D cuadrado BA de phi cuadrado. Y entonces aquí uno proponía un B que fuera solamente un R de R por un phi de phi. Y si separaba variables y finalmente separar el problema ahora entre ecuaciones diferenciales, encontraba la solución general para esas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden y después las multiplicaba, llegaba a una fórmula que está acá arriba. Pero la solución no va a ser tan fea como se ve, como se ve este B general, porque este B es general. Con ello me refiero a que sirve a cualquier problema en el que la presión de B igual a 0 en cilíndricas. Entonces, uno tiene que aquí, dependiendo de su problema, ver qué términos son los que me sirven para poder imponer las condiciones de borde adecuadas. Entonces, ¿qué condiciones de borde tengo yo? Yo tengo una condición de borde que es la siguiente. Tengo que B para un radio que es, ok, entre A y B, y para phi igual a 0, tiene que ser B0, y la otra es que B para un radio arbitrario entre A y B, de phi igual a pi, tiene que ser 0. Entonces, si yo voy a mirar mi solución general de la ecuación de Laplace, y reemplazo, por ejemplo, phi igual a 0. Phi igual a 0, el seno se va a morir, ¿no es cierto? Me quedarme aquí un coseno de 0 que es 1. Pero si se fijan, estos términos de aquí dependen de R. Este de aquí también depende de R. Entonces, ¿cómo voy a elegir yo las constantes de manera de que para todo R entre A y B, esto me sume algo fijo? Eso no voy a poder hacerlo de ninguna forma, porque cuando me mueva en R, todas esas constantes que van a hacer que eso se mantenga fijo, van a tener que cambiar. Entonces esto ya deja de ser una constante y la solución ya no me sirve. Por lo tanto, todo lo que va a depender de R en este problema, en esta solución general, lo voy a tener que botar, porque no voy a poder satisfacer la condición de borde adecuada. ¿Y qué va a sobrevivir? Únicamente lo que va con phi, y por supuesto también lo que va constante. Entonces, como la condición de borde es independiente de R, solo me sirve el B, que va a ser un A más B phi. ¿Okay? Esto es equivalente a haber supuesto en la ecuación de Laplace que mi B va solamente en phi, dadas las simetrías que tiene el problema, y yo podría haber botado esta parte y resolver solo esto y encontrar la misma solución que le estoy mostrando ahora. Ya, ahora que tenemos nuestra solución para B que puede satisfacer las condiciones de borde, sin ningún problema las impongo para despejar las constantes. Entonces, B de phi igual a 0, tiene que ser igual a B0, y esto era igual a A más B y por 0. Entonces A vale B0. Y B de phi igual a pi, perdón, que era A más B por phi. Entonces me queda B0 más B por pi. Tiene que ser igual a 0, por lo tanto, puedo despejar que B vale menos B0 sobre pi.
Por lo tanto, la ecuación para mi potencial electrostático en este problema es B0 de 1 menos phi sobre pi. Y listo. Entonces, ahora una vez que tengo el potencial, puedo calcular E, y después voy a poder calcular J, y después voy a poder calcular la corriente. Entonces, E era menos el gradiente del potencial. Entonces, el gradiente en cilíndricas, bueno, como el potencial depende solo de phi, me va a entrar solamente lo que deriva a phi, y eso es lo que va en phi unitario, y esa componente tiene un 1 sobre r por dB a de phi en phi unitario. dB a de phi, bueno, con el menos, por supuesto, atrás, dB a de phi me va a botar un B0 sobre pi, con negativo, entonces me queda 1 sobre r pi B0 phi unitario, ¿sí? Y una vez que tengo B, calculo J. J es simplemente G por E, por lo tanto, J va a ser GB0 partido en RPi. Y ahora, calculo la corriente. ¿La corriente qué es? Es la integral de J por el área transversal que va recorriendo. Entonces, si yo en mi dibujito, ahí no, así no, ahí. Si yo en mi dibujito tenía que, ¿no es cierto? El J va en phi únicamente, hacia allá va J. Entonces el área transversal de esto es todo esto que está en azul, ¿no es cierto? Entonces, la corriente va a ser la corriente. La corriente en estricto rigor es un vector, pero vamos a tratarla como un escalar por ahora. Cuando ya pasemos a las cosas magnéticas, va a volverse más relevante eh, su, eh, sus cualidades vectoriales, pero por ahora no son tan relevantes. Entonces va a ser el J integral a la área transversal. Entonces, área transversal, este área transversal en verdad es un dA, ¿no es cierto? Y vale dr de z. Entonces la corriente va a ser la integral de 0 a L, desde A a B, del J, que es G de 0 partido en RPi, por dr de z. ¿Y esto qué me da? Me da G de 0 partido en RPi, sale un L constante y me queda un logaritmo natural de B partido en A. Por lo tanto, finalmente, cuando yo calculo la resistencia de este objeto como el delta B partido en la corriente, fíjense lo que me queda porque el delta B es B0 y la corriente que calculamos recién es G B0 L logaritmo natural de B sobre A partido en pi. Me queda justamente lo que había calculado antes si es que yo escribo 1 sobre G como eta. Entonces me queda eta pi partido en L logaritmo natural de B sobre A. Entonces, todo el círculo que hicimos, ¿no es cierto?, se cerró, todo fue consistente. ¿Sí? Esto para mostrarle que, a pesar de que la derivación que hice antes no fue tan rigurosa, es correcta porque usamos la noción de la resistencia en paralelo o en serie, que eso era en verdad lo importante. ¿Sí? Y vimos que todo funcionó como debía funcionar. Entonces, eh, pueden aplicar estas dos fórmulas a cualquier objeto extraño que se les ocurra. Por ejemplo, pueden tener un cable con forma de pirámide, por ejemplo, algo por el estilo. Y ahí, por supuesto, ¿qué sería más fácil? En este caso, sería más fácil escribir un A que depende de un X,
integrar en el largo, por supuesto, porque este cable es recto, ¿cierto? Entonces en ese caso usaría mi fórmula de resistencia en serie, integral de eta de x a de x. Y va a estar bien definido. Es más bien cuando los cables están siendo curvados o hay un objeto, por ejemplo, una esfera, que va a serme más útil la otra fórmula que derivé de las resistencias en paralelo. ¿Ok? Entonces, esto les va a dar el resultado correcto, sí o sí. ¿Hay alguna duda de esto? Si no, vamos a pasar al último problema. Solo traje dos esta vez porque cuando uno pone tres, típicamente se queda corto de tiempo. Entonces pasemos al problema 2, si es que no hay dudas. Entonces en el problema 2 vamos a resolver un circuito, ya que el profe, bueno, le está hablando, ¿no es cierto?, de circuitos ya, y todo eso, sobre cómo resolverlos. Y ustedes partieron con el circuito RC, ¿no es cierto?, donde aquí tenemos un condensador, aquí una resistencia, y puede o no puede haber una fuente de voltaje aquí. Podría o no, o no. Entonces, ¿cómo uno resuelve un circuito? Para resolver un circuito, uno usa lo que se llama las leyes de Kirchhoff, que me dicen que, ok, la corriente se conserva, o sea, sí, se conserva. Entonces, si yo tengo algo que, un cable que se divide en dos, yo aquí tengo I, y aquí I1, I2, entonces I tiene que ser I1 más I2. ¿Sí? La corriente en los nodos es una de conservar, entonces splitea. Y la otra es que la suma de voltajes en un circuito cerrado tiene que ser igual a cero. Esto, por supuesto, es una consecuencia de las ecuaciones para la electrostática. Ok, perdón. Entonces, el problema que yo les traje no va a ser resolver el circuito RC porque lo resolvieron en clases, va a ser algo un poco más, como no sé cómo quieran llamarle, para mí entretenido, pero quizá para usted un poco más malévolo. Es el dibujo primero. Supongamos que se extiende a ambos lados mucho de estos circuitos. Bueno, pero no es tan malévolo porque todos estos son iguales, C y R. ¿Sí? Sería peor si es que fueran variando con cada circuito. Ya. Entonces, vamos a resolver este circuito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene un circuito, digamos, de mallas, donde tiene un montón de cuadraditos que se cierran, el primer paso va a ser asumir que en cada uno de estos hay un loop de corriente. Y uno le pone, bueno, vamos a enumerar estos circuitos, por supuesto. Entonces, este hace el circuito I, este hace el circuito I más 1, este es el I menos 1, y para los lados se extiende, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, aquí voy a asumir que hay una corriente I sub I, acá hay una corriente I sub I más 1, una I sub I menos 1, y para allá se subentiende, ¿no es cierto?, que se va repitiendo el mismo esquema. Ahora, ¿qué es lo que nos daba nuestro circuito RC simple? La suma de los voltajes igual a cero. Si yo aplico eso,
Yo sé que el voltaje de un condensador vale Q sobre C, donde Q es la carga que hay en el condensador, y yo sé que el voltaje, la caída de voltaje de una resistencia es IR. Esa es la ley de Ohm, ¿cierto? Y sí, bueno, si es que yo pongo mi V, fuente de voltaje, aquí V0, lo sumo también. Ya tiene que darme cero. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía para resolver esto? Era que uno decía que la corriente era la derivada de la carga. ¿Por qué? Porque si este circuito tiene fluyendo corriente, a este condensador aquí le va llevando corriente, entonces en cada instante de tiempo le está entrando y saliendo una cantidad de carga, ¿sí? Esa cantidad de carga que va entrando y saliendo, que va a corresponder a la derivada temporal de la carga en el condensador, no es nada ni más ni menos que la corriente que pasa por el circuito, ¿sí? Entonces así uno se armaba una ecuación diferencial para la carga y uno resolvía y podía encontrar cuánto valía la carga en el tiempo, la carga en el condensador. Y si uno después no se logra encontrar la corriente en el circuito, bueno, deriva la carga en el tiempo y encuentra la corriente. Y si uno quiere calcular, por ejemplo, el voltaje en el circuito, bueno, no en el circuito, perdón, sino que en cada elemento, bueno, uno usa estas fórmulas de aquí y encuentra cuánto es el voltaje en cada uno de los elementos en cada instante de tiempo. Ya, aquí vamos a hacer lo mismo. Ah, esta cosita de acá salió de mi ley de Kirchhoff para la suma de los voltajes, en las que en un circuito cerrado, en una malla, si yo sumo todas las caídas de potencial, tienen que sumarme cero. Entonces el condensador, uno sabe que tiene un delta V que es Q sobre C. Eso, por ejemplo, se calculó, por ejemplo, cuando trataron de calcular perdón, las capacitancias de algún objeto cualquiera. Por ejemplo, cuando calcularon la capacitancia de un cilindro, eso les daba que C era igual a Q partido en el voltaje, ¿sí? Y que en realidad es una cosa geométrica también depende solamente de la geometría. Entonces la capacitancia de un objeto es una constante y lo que puede variar en este objeto entonces va a ser la cantidad de carga que hay en las placas. Para la resistencia es lo mismo, uno tiene que V es igual a IR. Entonces aquí inyecto V igual a IR y el V0, ¿no es cierto? Supongamos que una fuente constante, una pila, podría ser también una fuente variable sinusoidal, en este caso sería un VT. Y si yo sumo todos esos voltajes, tiene que darme cero por la ley de Kirchhoff mencionada anteriormente. La ley de la corriente puede ser útil, pero de hecho sí la vamos a usar, pero me equivoqué. Entonces, vamos a aplicar estas dos leyes a este circuito de abajo, el circuito malévolo que ustedes creen que, pero no es tan malévolo. Entonces, Entonces, bueno, vamos a saber que I sub I, ¿no es cierto?, va a ser la variable, la variación temporal de la carga del condensador y décimo. ¿Ok? Y voy a aplicar mi ley de Kirchhoff. Entonces voy a hacer aquí un zoom en esta resistencia, porque esto va a ser lo importante. En esta resistencia, yo tengo una corriente hacia abajo, que es la I sub I, y una hacia arriba, que es la I sub I más 1. Entonces la corriente que pasa por la resistencia es la suma de estas. Entonces, I sub I, perdón, la resta porque van en distinta dirección, menos I sub I más 1. ¿Sí? Aquí estoy usando como convención para la dirección, ¿no es cierto?, la de la malla que estoy analizando. Entonces, por eso asumo que positivo es cuando va para abajo, esta malla. Ahora, si yo voy a mirar la otra, la del otro lado del circuito, ahora, la I sub I va para arriba,
pero va en el sentido correcto. Esta es la I sub I. Y hacia abajo tengo la I sub I menos 1. Por lo tanto, la resistencia que va pasando por la corriente I sub R I menos 1, en este caso, desde el punto de vista de mi malla, centrada en I, es I sub I menos I sub I menos 1. ¿Sí? Hoy espero no haberme equivocado. Creo que me va a pasar algo muy raro. A ver, ya. Entonces ahora cuando sume las caídas de voltaje en esta cosa, tengo que sumar. Entonces tengo dos resistencias y un condensador. Entonces el condensador tiene la carga I sobre C. Después tenemos la resistencia de la derecha, que va como eh, R por I sub I menos I sub I menos 1. ¿Sí? Y tengo además la otra que va como R por I sub I menos I sub I menos 1. ¿Sí? Ahora, si yo uso lo de que dije antes de que la corriente iésima, ¿desde dónde? Dime desde dónde lo aplico. Voy a repetirlo más o menos desde cuando analizamos la resistencia, ¿ya? Entonces, lo que sabemos que tenemos que hacer es que vamos a asumir que hay una corriente circulando por cada una de estas mallas cerradas, ¿ok? Y entonces yo voy a usar la ley de Kirchhoff en que la suma de los voltajes en esta malla cerrada tiene que darme cero, ¿sí? Entonces esto se va a aplicar a esta malla de aquí, a esta malla de aquí, a esta malla de aquí. Pero como son todas iguales, calculo solamente para la iésima, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes están jugando en la iésima? Está jugando el condensador de acá y las resistencias que están en los bordes. El condensador es fácil porque este es QI partido en B. No, nada que ver. El voltaje. Sí, sí, no está bien. Porque ahí después de B y pasó el C para abajo. Sí, sí, sí. Y lo que me falta son las resistencias de los bordes. Entonces, la resistencia a la derecha, ¿qué pasa? Yo la miro, aquí hago un zoom. Sucede que tengo una superposición de dos corrientes. Así, a Tomás Roja quizá le están pidiendo que se silencie porque se escucha el ruido de fondo. Ahí, gracias. Entonces, ¿qué pasaba en esta resistencia a la derecha? Tenía una superposición de dos corrientes. La que va pasando por el circuito iésimo y la que va pasando por el circuito iésimo más uno. Entonces, el problema que había es que estaban en direcciones distintas. Entonces, yo estoy usando como referencia mi malla iésima. Entonces, lo que es positivo en este caso es lo que va en el sentido horario. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasaba? Entonces, la corriente neta que pasó a esta resistencia es la resta entonces de estas dos corrientes. ¿Sí? Es la que va para abajo menos la que va para arriba. Uy. En cambio, para la resistencia de la izquierda, de nuevo yo hago mi zoom y tengo superposición de nuevo de dos corrientes. ¿Sí? Y ahora positivo es para arriba porque estoy siguiendo, ¿no es cierto?, el sentido de horario de mi corriente. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia de aquí es la que va para arriba menos la que va para abajo. ¿Ya? Una vez que tengo estas corrientes, simplemente sumo todos los voltajes. Entonces esta de aquí sería, este es el voltaje de la resistencia I, y este es el voltaje de la resistencia I menos 1. Ya. Este, por supuesto, el voltaje del condensador y ESION. ¿Sí? Y no hay más elementos que jueguen en mi malla. ¿Sí? Podría haber puesto, por ejemplo, aquí otro objeto y habría que sumarlo también, pero simplemente mantengámoslo simple. Y ahora yo uso que la corriente iésima es de Q iésimo a dt.
Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación diferencial? O las ecuaciones diferenciales, porque fíjense que aquí tengo que recorrer y. Entonces, para i igual 1 tengo una ecuación, para i igual 2 tengo otra, para i igual 3 tengo otra. Pero esa serie de ecuaciones se reduce en una sola que está indexada y se ve de la siguiente forma. Se ve r por i sub i más 1 menos 2 i sub i más i sub i menos 1 igual a q, voy a pasar r dividiendo sub i partido en rc, y yo les dije que esto iban a ser, ¿no es cierto?, de a de t. Ya. Entonces, si se fijan, esto es un set de ecuaciones, porque es para todo y, ¿no es cierto? Para i igual 1, igual 2, igual 3. Entonces, si tengo, por ejemplo, n circuitos, tengo n ecuaciones de estas. Y si se fijan, están acopladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que en la misma ecuación me aparece un término de acople en que, para la ecuación, por ejemplo, 3, hay términos que dependen de la carga en el condensador 4 y la carga en el condensador 2. Entonces, por ahora se ve un poco feo, pero vamos a simplificarlo. ¿Cómo vamos a simplificarlo? Vamos a suponer que en realidad, en este circuito, vamos a suponer que en este circuito, que se extiende hacia los lados, ¿no es cierto?, está como comprimido, ¿ok? Muy, muy comprimido. Entonces, lo que separa aquí, el ancho de cada uno de estos cuadraditos es un dx, ¿ok? Entonces, si yo tengo q sub i, puedo escribirlo como q de x. Si yo tengo q sub i más 1, lo podría escribir como q de x más dx. Y si tengo q sub i menos 1, podría escribirlo como q de x menos dx. ¿Ok? Me refiero con acoplado a que tengo, por ejemplo, las variables de mi ecuación diferencial son las cargas de los n condensadores, ¿no es cierto? Y yo digo que la ecuación para el condensador número, supongamos, imaginemos número 3, está acoplado con sus vecinos porque la ecuación que determina la evolución de la carga del condensador número 3 depende de la carga del condensador 4 y del condensador 2. A eso me refiero con que está acoplado. Entonces vamos a hacer esta pequeña aproximación, ¿ok? Y vamos a chantarla allá arriba, ¿ok? Entonces va a tener que d a de t, d. Tengo un q sub i más 1, entonces tengo un q de x más de x menos 2 q de x más q de x menos de x igual a q de x partido en rc. Ya. Y aquí es donde vamos a asumir que el de x es muy chiquitito. Se va a 0. Entonces, ¿qué voy a poder hacer yo? ¿Qué voy a poder hacer? Yo voy a poder hacer que el q de x más de x, por ejemplo, lo voy a poder expandir. Perdón. Entonces esto va a ser más o menos q de x más de x por q' de x más dx cuadrado medios por q2' de x más, y sigo hacia adelante. Por supuesto, como voy a hacer que el de x tienda a 0, voy a tomar un límite y todo lo que va mayor a cierto orden va a irse a 0. Entonces vamos a tener que averiguar hasta qué de x vamos a tener que llegar. Entonces, fíjense que si yo reemplazo hasta ahí nomás, corto ahí la serie y reemplazo acá arriba, reemplazo acá arriba, este va a ser un q más de xq', este va a ser un q menos de xq'.
y aquí tengo el menos 2q. Entonces, se me va a ir todo y me quedo sin ecuación. Entonces tengo que ir hacia el de x cuadrado. Entonces cuando vaya hacia el de x cuadrado aquí, no depende de para dónde mire, el de x cuadrado siempre va con signo positivo. Y ahí sí voy a poder cortar bien porque no se me va a eliminar la parte que tiene derivadas espaciales. Entonces me queda lo siguiente. Ya, d a de t, d cuadrado q a de x cuadrado, perdón, por dx cuadrado, y el medio se me da porque estoy sumando 2, ¿no es cierto? Entonces estos van sumados. Igual a q de x. Bueno, q ahora es una función tanto del espacio como el tiempo de rc. Ya. Y aquí vienen, ¿no es cierto?, órdenes de dx al cubo, que voy a despreciar tomando lo siguiente. Voy a decir entonces que ahora r por dx tiene una constante que va a ser la resistividad y c por dx tiene una constante que va a ser la capacitividad. Si quieren es como definir resistencia y capacitancia por unidad de largo. Entonces, si es que esto tiene una constante, todo lo puedo dividir por dx cuadrado y finalmente todos los órdenes mayores van a ser cero en el límite en que yo tomo de x tiende a cero. Entonces, mi ecuación, escribirla con derivada parcial porque ahora mi q depende de x también, es igual a q partido en eta k. Ya. Y ahora, si fijan, nuestro problema que era unas n ecuaciones acopladas, lo redujimos a una ecuación de derivadas parciales que sabemos resolver porque le hemos enseñado el método de separación de variables. Y aquí les voy a mostrar que a pesar de que esta ecuación de derivadas parciales es muy distinta a la ecuación de Laplace, también vamos a poder aplicar las mismas técnicas. Entonces, ¿qué es la técnica? Vamos a suponer que el q lo puedo escribir como un q de x por un t de t, ¿ok? Y voy a reemplazar esto acá arriba. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el Q2' por el T' igual a QT partido en eta K. Si yo ahora divido, entonces me queda el Q2' partido en Q igual a el T sobre T' eta K. Entonces tienen que ser igual ambos a una constante, que en este caso por viveza voy a llamarle menos K cuadrado. ¿Por qué le pongo menos? Porque yo sé que un circuito RC es disipativo. Como tiene resistencia, si no tengo fuente de voltaje, la carga tiene que morirse. Entonces, por eso cuando yo resuelvo para T me va a quedar algo que decae en el tiempo, que es lo que va a tener el signo correcto físicamente. Si yo pongo más K, bueno, voy a descubrir que cuando intenten poner condiciones de borde y condiciones iniciales, no va a ser compatible y va a tener que cambiar el signo. Entonces esto se me resume en dos ecuaciones. La para t, que va a ser t' igual a menos t partido en eta k, bueno, mala letra, pongámosle m, ¿ok? Eta k, m cuadrado, y para q, 2' igual a menos m cuadrado q. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Me queda que el t de t es nada más nada menos que algo que va como una constante, que va a depender de m, por e a la menos t sobre eta k m cuadrado. Y el q de x va ahora a depender de dos constantes que vamos a llamar bm seno de mx más cm coseno de mx.
Finalmente, mi solución general para este Q de x, t va a ser una suma en todos los modos m. ¿De qué cosa? La constante de A se la voy a pasar a las constantes C y Pm, ¿sí? Defino nuevas constantes que es la multiplicación de cada una de ellas. Entonces va una exponencial de menos t partido en eta k m cuadrado. Y aquí vienen las constantes importantes que va a ser la Bm tilde, que es bueno, es la constante reducida, seno de mx más cm coseno de mx. Y ahora, para resolver hay que imponer condiciones de borde. ¿Qué condiciones de borde? Ahora, fíjense que no va a bastarme con condiciones de borde porque mi ecuación ahora depende también del tiempo. Entonces tengo que darle también una condición inicial. Es decir, tengo que decirle, ok, ¿qué carga le doy a los condensadores en el tiempo cero? Entonces, eso está especificado en el problema. Entonces me dicen que Q de x igual a 0 para todo tiempo es 0, que Q x igual a L para todo tiempo es igual a 0, es decir, los condensadores de los extremos impongo que no tengan carga. Si quieren pueden entenderlo como que yo pongo en los bordes unos circuitos adicionales donde saco los condensadores, ¿sí? Y la condición inicial es que Q de x, t igual a 0 sea un Q0 y está modulado en el espacio como 4πx sobre L. Entonces ahora con todo esto vamos a poder despejar las constantes de arriba. Ok. Entonces, con Q de x igual a 0 para todo tiempo igual a 0, esto me queda que es la sumatoria de m de la exponencial de menos t eta k m cuadrado. Y cuando reemplazo x igual a 0, el seno se muere y me queda la constante cm y coseno de 0 igual me da 1. Entonces, esto de aquí como tiene que ser válido para todo tiempo, entonces la única chance es que cm sea igual a 0 para todo m. No hay más. Porque si yo fijo unas constantes tales que se cumpla para algún tiempo, yo muevo mi tiempo y esas constantes van a tener que cambiar para volver a satisfacer la condición. Entonces tienen que morirse todas. Ahora el q de x igual a l, t igual a 0, ¿qué me queda? Le nuevo la sumatoria de m e a la menos t sobre eta k m cuadrado. Y ahora, fíjense que los cm se me murieron, entonces me quedan solo los bm. Y me queda bm seno de ml. Esto tiene que ser igual a 0. Y esto sí se puede hacer para todo m, si es que yo permito solamente ciertos m's. ¿Qué ciertos m's? Los ciertos m's que hagan que el seno se anule siempre en L. Eso ocurre si es que yo elijo ml igual a npi. ¿Sí? Entonces yo descubro que hay solamente ciertos m's permitidos que van a ser los que van como npi sobre L. Entonces hasta aquí mi solución general tiene la siguiente forma. Ahora sumatoria sobre n, ¿ok? Porque reemplacé m por una función de n, y me queda menos t, el m cuadrado me bota un l cuadrado, ¿ok? Eta capa, pi cuadrado, n cuadrado, me queda el bm reducido, y seno de n pi x sobre l. Esta es mi solución general, y ahora voy a poder despejar la constante bm si yo pongo mi condición inicial. Es decir, ahora imponemos q de x, t igual a 0, igual al q0 por el seno de 4pi x sobre L. Ahora, en t igual a 0 la exponencial no va, entonces si yo reemplazo esto en mi condición, en mi ecuación general para n, me queda que esto es sumatoria de n de el bn por el seno de npi x sobre L. Como los senos de distinta frecuencia son independientes, entonces para hacer el match solo me sirve n igual a 4. ¿Sí? Todos los demás tienen que morirse.
¿Por qué? Porque yo no puedo generar un seno de 4πx sobre L como una suma de senos de distintas frecuencias. Simplemente no se puede. ¿Sí? Si quieren hacerlo de otra forma, pueden multiplicar, ¿no es cierto?, por un seno de mπx sobre L y después hacer una integral y van a descubrir que solo sobrevive cuando m es igual a 4. Cuando m es igual a n y en este caso cuando es igual a 4. Entonces una vez que hago eso, descubro que Bn vale Q0 y 0 si n es igual a 4 y esto es en otro caso. Por lo tanto, mi solución para q de x, t, en este caso, es simplemente q0 seno de 4pi x sobre L exponencial de menos t L cuadrado eta k. Aquí va un 4 al cuadrado, que eso vale 16 por pi al cuadrado. Y así es como aproximadamente va a ir la carga en los condensadores en mi sistema. Recuerden que hicimos una aproximación en que van a estar muy pegaditos. En realidad esto hay que volver a discretizarlo para tener cómo sería en el sistema original. ¿Sí? Pero lo que quería hacer con esto, ok, era resolver un circuito un poco más difícil que los usuales, que me parece importante. Y segundo, mostrarles que el método de separación de variables es bastante robusto. Es decir, si se fijan aquí la ecuación de derivadas parciales que nos quedó, era bastante, no tan distinta, pero distinta a la ecuación de Laplace. Tenía una derivada temporal además. Y aún así nos sirvió para encontrar la solución al problema. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? Ok, si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta aquí. Gracias por venir y espero que les haya servido. Nos vemos. Gracias, Chaito.